Evo Morales mencionó el día de hoy que están usando pues su nombre para buscar de desviar la atención por los múltiples delitos de genocidio y masacres que viene ocurriendo en el Perú. Evo Morales también mencionó que hoy Estados Unidos se está oponiendo al tren bioceánico que pasaría pues de Perú, Bolivia y Brasil. Con esto se uniría tanto el Pacífico con el Atlántico. Esto significa el desarrollo para los pueblos y Evo ha llamado por ello a la unidad de los pueblos. Evo Morales el día de hoy también ha dicho que digan que Evo Morales no entre al Perú no tiene ningún sentido. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista que dio sobre este caso a Evo Morales. Solidariza con Evo Morales Ay. En este documento, un poquito extenso además, por todo lo que ha ido aconteciendo. CELAC repudia enérgicamente la decisión del gobierno peruano de prohibir que Evo Morales Ayma y otros compañeros bolivianos puedan ingresar al territorio peruano. El gobierno de facto de Dina Boluarte, que por intermedio de congresistas y prensa cómplice acusan al expresidente de Bolivia Morales de supuestos delitos contra la seguridad nacional del Perú, toda vez que se intenta hacer creer que existe un plan de dividir su territorio. En el afán de silenciar las voces que se alzaron contra el golpe congresal perpetrado en el Perú, la derecha, en representación de los intereses económicos clasistas de la minoría y en alianza con los grupos de poderes fácticos, ha logrado momentáneamente arrebatar el poder democrático al pueblo, consiguiendo instaurar un régimen neoliberal y fascista que no dudó en iniciar la masacre en contra del pueblo, buscando responsabilizar de ello a hermanos bolivianos, con absurdas acusaciones, sin fundamentos ni pruebas, con burdas mentiras que hasta la fecha no han podido probar, pero que tienen el apoyo de los medios de comunicación que están al servicio de quienes detentan el poder económico en el mundo y la derecha internacional que opera en distintos países. Yo agradezco esta resolución, esta solidaridad con los movimientos sociales de América Latina y del Caribe. No estamos solos, por los medios de comunicación están bien informados. Me ha sorprendido esta resolución. Yo no entiendo cómo Evo va a estar dividiendo a Perú. No, cómo Evo va a estar llevando ahí ponchos rojos con armamento y Evo está ahí adentro. Todos usan a Evo para desviar sobre las masacres, ¿no? Desviar a la opinión pública. Ahora, en el pasado, es decir, hace 200 años no había límites. Por eso se hablaba de Alto Perú, Bajo Perú. Ha habido momentos de interacción, por ejemplo, con el levantamiento de Tupac Amaru, Tupac Katari, luchas conjuntas. Con Andrés Santa Cruz Humana, ¿no? Como una sola nación, intentaron juntarnos, ¿no? Y viene golpes de las oligarquías, de criollos mestizos, acabaron con esos procesos de integración con los países. Somos de la patria grande. Hay, por ejemplo, el Japayán, camino de herradura de Tawantinsuyo. La capital de Tawantinsuyo, Cusco, tiene su propia bandera. Piparas de Collasuyo, Intisuyo, Contisuyo, Chinchasuyo tienen sus propias banderas, sus símbolos. Vipala es una de los 4 emblemas que tiene Tawantinsuyo. Y ahora cuando nos planteamos, por ejemplo, tren oceánico desde Puerto Hilo, Perú Pacífico, Océano Pacífico, pasando por La Paz, Oruro, Cochabamba, Santa Cruz, Brasil, a Puerto Santos, Atlántico. Imagínense esta interacción. Este es para mí el Japayán del siglo XXI. Y Estados Unidos se opone. Así como usted decía, hace un momento, esta general Laura Richardson dice, preocupado del oro, del petróleo venezolano, preocupado del triunfo oceánico. Claro, si concretamos el triunfo oceánico, ¿quién gana? América Latina, Sudamérica, China, y no aceptan eso. Está en la mira el litio, hidrocarburos, también los hierro,
en Miles, agua dulce. A mí me ha sorprendido que la preocupación, según ellos, sobre Bolivia son 5 cosas, que digo nuevamente: litio, hierro y todos los minerales. Albion Online es un MMORPG de modo sandbox en el que tú escribes tu propia historia sin límites. Hidrocarburos, la petroquímica, triángulo oceánico y agua dulce. Yo preguntaba, ¿por qué agua dulce? Las transnacionales quieren adueñarse de la agua dulce. La agua dulce, la mayor reserva está en América Latina, está en Sudamérica especialmente. Los bosques que generan oxígeno. Hermanas y hermanos, necesitamos más unidad. Pequeños problemas, peleas internas, sino unidad para hacer respetar nuestra soberanía. Entonces, y cuando expresamos este profundo sentimiento que viene de los pueblos, ahí reaccionan los reaccionarios contra Evo, pero no es contra Evo, repito nuevamente, es contra el movimiento social, es contra el movimiento campesino indígena originario, es contra el proceso de cambio. Decir que no entre Evo es como decir los militantes nomás que no entran al Perú, que no entra el movimiento indígena, ya están diciendo, los ponchos rojos están entrando. Los ponchos rojos se enojaron, ¿por qué no nuestro gobierno nos defiende? Dijeron, ¿dónde está David? Senadores, ¿por qué nos defiende? Es una mentira, no lo aclara. Aclaramos, ¿no? Respetamos. Claro, tenemos derecho de compartir, sí, pero eso no es división, no es para dar división. Pero, entonces, muchas gracias a todos nuestros seres de América Latina y el Caribe por estar informados y por expresar solidaridad y respaldo no a Evo, sino a ese movimiento político. En otras resoluciones también hablan de Haití. La resolución número 4 se solidariza con la resistencia haitiana, no a la intervención extranjera en Haití. La resolución número 5 dice solidaridad con el Frente Polisario y la República de Saharaui. La resolución número 6, proponer a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños abordar de forma imperiosa una estrategia de respuesta a la crisis climática que reconozca las responsabilidades comunes existentes entre los estados de nuestro planeta y a fin de promover a nivel global una transición justa. Habrá que contemplar con prioridad la vida, la salud de los pueblos, la línea con los compromisos internacionales asumidos y que se revisen los procesos productivos que en su voracidad de acumulación económica imponen niveles de producción y consumo, una escala que implica sistemas extractivos que contaminan, destruyen y degradan los ecosistemas y sus funciones. En la resolución número 7 manifestamos la necesidad de ratificar que la CELAC es un mecanismo garante de la paz en América Latina y el Caribe. En ese sentido, solicitamos la resolución de la controversia sobre el territorio Esequibo en el marco de la disposición del Acuerdo de Ginebra de 1966. Es necesario promover una solución de beneficio mutuo para la República Cooperativa de Guyana y la República Bolivariana de Venezuela, sin la intervención de los intereses imperialistas y sus corporaciones petroleras. La resolución número 8, en el marco de la Cumbre de Jefes de Estado ante la Cumbre de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, y del acompañamiento de la propuesta por parte de organizaciones, movimientos y partidos políticos de un documento para la creación de la CELAC social. Señala, aprovechamos para solidarizarnos con el pueblo de Venezuela que se encuentra resistiendo el criminal bloqueo perpetrado por el gobierno de Estados Unidos y sus aliados que hacen eco a la agresión de los pueblos que decidieron ser libres e independientes. De esta manera solicitamos ante esta instancia el cese del secuestro del avión en Trasur venezolano que el gobierno de Estados Unidos ha impuesto en territorio argentino, violando el derecho internacional, pretendiendo fracturar la unidad de los pueblos y de socavar la paz en la región. Un tiempo, Ramiro, pero brevemente algunos comentarios.
todo nuestro apoyo al movimiento social de Haití y otros países. Pero cuando CELAC es garante de paz, todas y todos tenemos que trabajar la justicia social. Solo haber paz con justicia social y no con intervención militar. ¿Por qué digo esto? Yo escuché varias veces en Naciones Unidas, los presidentes de Estados Unidos plantean la paz, pero con intervención militar, con bases militares, con guerras. No puede ser. No es posible que haya tanta inversión para la muerte y no inversión para la vida. Entonces, la tarea acá es crear esa igualdad con política económica, con programas sociales, con programas productivos, subvención a los pequeños, medianos y no a los grandes. Estados Unidos, y que hace subvencionar a los grandes empresarios menos al pueblo. ¿No? Y ahí vienen esas profundas asimetrías, no de diferencias económicas. O sea, ahí no va a haber paz. Va a haber paz cuando hay justicia social, cuando hay cierta igualdad. Igualdad, no habrá. ¿No? Los pueblos quieren estados sin clases, con propiedad comunal, respetando la propiedad privada, todos tenemos propiedad privada, con empresas estatales, empresas del pueblo bajo la atención del Estado. Ahora, CELAC social, honestamente, es aprobado, porque es... Ese documento llegó a manos de la presidencia pro tempore, que está a cargo del presidente de San Vicente Granadita, sí. Su amigo, un compañero de Sabay, compañero, un acto nos acompañó, estaba sorprendido una concentración que hicimos en el estadio, si se recuerda, llevo una chaqueta estilo Evo, me feliz permanentemente, la próxima vez le ganaremos, ¿no? Y finalmente, toda nuestra solidaridad al hermano pueblo de Venezuela, hermano Maduro, presidente de Venezuela, de esa revolución bolivariana de Venezuela tenía que estar presente, a último momento suspendió, porque el imperio opera de distintas maneras. Pese a que no es, el hermano Alberto Fernández, presidente de Argentina, garantizó la presencia del hermano Maduro, pero se suspendió, lamentamos mucho, y esa batalla va a seguir. Pero lo más interesante, el pueblo venezolano está unido, y ahora con crecimiento económico, gracias a esa convicción revolucionaria, esa vocación democrática, gracias a ese compromiso por la patria y por las futuras generaciones. Venezuela, ya de Venezuela de hace 3, 4 años, intentaron ahogar económicamente. El imperio norteamericano lo único que sabe hacer a los países liberados democráticamente, imponer bloqueos económicos, organizar golpes de Estado, organizar intervenciones militares con bases, cuando se liberan los pueblos. Por eso yo sigo convencido, hay gobiernos, presidentes, progresistas, tal vez humanistas, pero también hay antiimperialistas. Y ahí tenemos Cuba, Venezuela, Nicaragua, bloqueados, porque no se someten al imperio. Y otros estamos en proceso de la liberación, no someternos, ¿no?, al imperio. Estos procesos van a continuar, hermanos y amigos. Un último tema que me parece importante, presidente, es en lo político la campaña internacional contra la doctrina Monroe. A más de 500 años, la argumentación que se señala, y para este tema, dice, se propone desde la Vía Yala defender la autodeterminación de los pueblos, luchando contra toda forma de dominación, contra la injerencia y el racismo, para consolidar la autodeterminación e identidad de los pueblos, fortalecer las democracias de los derechos humanos y los derechos colectivos. Somos la expresión de la pluralidad y debemos reconocer todas las democracias que responden a la voluntad y el ejercicio soberano de los pueblos.
consolidar la lucha antiimperialista, rechazando las acciones del imperialismo y el capitalismo que imponen sanciones económicas, organizan golpes de Estado, promueven el fascismo y racismo que atentan contra la soberanía de los pueblos, y crear una coordinadora de movimientos sociales de la CELAC manteniendo la unidad, que es la garantía para sostener el proyecto político, preservar la fortaleza y la integridad de los movimientos sociales para enfrentar a los adversarios y enemigos de las grandes transformaciones de nuestros pueblos. Dice el sistema, también habla del sistema monetario con la integración internacional justa, va con equilibrio, la estabilidad de los precios, mayor crecimiento económico. Son algunos temas que plantea el presidente en este tema. Ya estamos en campaña contra Doctrina Monroy, pero lo más importante de esta última parte que comentabas, los derechos, ¿no? En las constituciones de estados, especialmente de Europa, solo habla de derechos humanos, derechos individuales. Nunca reconocen los derechos colectivos. Yo creo que en eso nuestra constitución es muy avanzada, porque no solamente defienden los derechos individuales, los derechos humanos, falta todavía consolidar los derechos de la madre tierra. Para mí más importante es defender los derechos de la madre tierra, que eso garantiza los derechos humanos, derecho a la vida, derecho a la humanidad, ¿no? Es el derecho, los derechos colectivos. ¿Cuáles son los derechos colectivos? Por ejemplo, los servicios básicos no sean de negocio privado, sino de servicio público. Yo me acuerdo siempre de quién era la luz. Te pregunto de quién eran las plantas hidroeléctricas de Colón y Santa Lucía antes de que lleguen al gobierno. Empresas inglesas, empresas... Era de suecos. La planta termoeléctrica más grande de Bolivia, Guaracache de Santa Cruz, eran de los ingleses. La red de alta tensión, la transmisión, eran de los españoles. Nada eran de los bolivianos. Nosotros nacionalizamos no solamente la generación, no la transmisión, todo nacionalizamos, ahora de los bolivianos. Y por eso tenemos propiedad para hablar que los servicios básicos deben ser un derecho humano y no un derecho privado. Ese es defender los derechos colectivos, el tema de salud, el tema de educación. Además que Boni, esa es la del día 3 de Gana Muerta, ¿no? Con sus famosos capítulos.